Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen con la canción David Dawa en Bastó 2017. No estaba en mi canal, así que como lo prometido es deuda, voy a ir poquito a poco llenando los espacios de las canciones que me faltan de Dimash. Así que bueno, sin más vamos a ver qué nos transmite David Dawa. Allá vamos. ¡Wow! Ay, ya saben que yo como soy intérprete de comedia musical, de teatro musical, las puestas así increíbles, majestuosas e inmensas, me conmueven. Y ya veo que esto es la gloria. Allá vamos. Estos son sus orígenes. Ese es el instrumento del COVID, el COVID, COVID o COVID, el que están tocando todos juntos, es maravilloso. Ese, el único que me acuerdo que como es, ¿no? Que es como una especie de guitarrita chiquitita, ¿no? Como un charanguito, diríamos acá, que es o ukelele, pero bueno, obviamente de su origen, que está hecho con cuerdas de pelo de caballo, tiene dos cavidades, obviamente de percusión. Ellos lo tocan divinamente y está hecho con pezuñas de cabra, ya no me acuerdo, ay Dios mío, cómo estoy, pero divino, divino, y hay un montón de gente que lo sabe tocar divinamente, suena increíble. No me llego a dar cuenta, están ahí adelante y hay público de este lado y del otro, o está el escenario, no sé. El escenario está atrás y hay público en medio y están ellos adelante. Ah, atrás está Dimash. Esos también tocando como lo. Qué talentoso es, aparte de cantar magistralmente, toca todos los instrumentos, el piano, el cobis, todo, muestra sus orígenes, eso es maravilloso, hacer lucir a toda esa gente que es de su tierra, muestra lo que hay en su país, Kazajistán querido, la soleada Kazajistán, como me ponen muchas veces cuando me saludan desde allá, que les mandamos un beso. ¡Wow! Ay, la chica, con cuánto respeto, vamos a aplaudir, pero con cuánto respeto le vino a buscar el instrumento y se agachó frente a él y él también respetuosamente se lo dio. Es una cultura donde el respeto prima sobre todo, no es que en otras culturas no prime, pero ahí es como que hay una formalidad, una caballerosidad, una cordialidad hacia la mujer, que es fabuloso, es fabuloso. Esa cosa. Ay, las imágenes. Bastó. ¿Cómo está vestido? Por Dios. Kalamalar sizge yerge Çözüm var öldürdün şey Ayda kırge. Bueno, primero, ¿cómo está vestido? ¿No? Es una cosa que es maravillosa, cómo están en todos los detalles. Esa pantalla de atrás gigante de LEDs, donde emiten unas imágenes con una flor preciosa que seguramente tiene que ver con el tema.
con la canción, con el lugar, con la flor nacional, con lo que sea, pero tiene seguro que ver con el tema, con sus orígenes, con algo. Él no está escuchando bien y enseguida lo marcó. Hizo una señal muy educadamente, como diciendo subime, bajame el sonido, algo. Pequeños detalles que hacen al todo. Él está en todos los detalles, es súper detallista para que todo salga como deba salir. Se luce él, pero también lucen los demás. Entonces no quiere que la música salga ni más alta ni más baja. Todo tiene que ser en una conjunción perfecta. Aire. ¿Qué cuenta? Ah, que está escribiendo una carta, te cuenta. Es una carta de amor y es un poco nostálgico lo que está cantando. Entonces él obviamente está usando breathy voice y después hizo una pequeña vocalización, no muy aguda, pero sí aguda, ¿no? Sus notas agudas. Obviamente es voz de cabeza, no de soprano absoluto, pero son notas de cabeza, más para un hombre. Él está escribiendo, dice, levanta una pluma para escribirte mi amor, bella como la luna llena. Cada vez que pienso en ti, mi amor, la pasión revive este corazón sin vida. De eso un poquito habla. Vamos a ir, mientras vamos realizando la canción, vamos a ir viendo qué es lo que nos va contando y cómo usa sus recursos vocales, obvio. Aire otra vez, Brady Voice. ¡Ah! ¡Ay, esos instrumentos! Si hay algo que a mí me conmueve son los instrumentos tipo de cuerda como violines, chelos y ese tipo de cosas. Y estos son instrumentos kazajos, creo yo. Él creo que reemplazó todo, si era de otros orígenes, no sé de dónde será la canción o si es de Kazajistán, pero ha puesto todo al servicio de su cultura. Entonces están todos los instrumentos de su cultura y son maravillosos. Él nombró bien el nombre Daididawa y le hizo énfasis. Que es el nombre aparentemente de la chica. Y le dice que recuerda los votos solemnes que nos hicimos el uno al otro. ¿A quién debo llorar mis dolores? Vaya, Daidi, Dawa. ¿A quién debo llorar mis dolores? Porque él recuerda el pasado glorioso y no es más que un lejano recuerdo. O sea, él está triste, entonces por eso es que le habla con esa voz un tanto nostálgica, con aire y por momentos en los medios agudos. Belte, pecho. Yo bien, voy a ser sincera, bien no sé las partes de lo que dice, porque está cantando en kazajo y yo no estoy segura si es esa la parte que está diciendo y si la traducción es fidedigna, porque saben lo que son los traductores. Pero por lo bien que él suele utilizar los recursos, me animo a decir que en este momento él está usando su voz media y está usando su voz más, obviamente de tenor, y está como más con énfasis.
Y entonces es cuando él le dice, hace más de un año que no nos vemos, pero una parte de mí aún vive en ti, mi amor. Es verdad que me abandonaste, pensé que prometimos nunca separarnos. ¿Qué puedo decir si rompiste tu promesa? Como diciéndole a modo de cierto reproche, no lo hagas, ¿no? O sea, siente que no debería romper la promesa aunque esté lejos por la circunstancia que fuere, eh, no debería dejarlo, que debería seguir fiel a sus votos. Entonces está usando su voz media y sin nada de aire. Por eso es que está con esa voz tan segura y firme. Sí, porque justo a lo último dijo, tan hermoso como la luna llena, o sea, le está hablando de que por qué rompió esa promesa tan hermosa que era como una luna llena, y ahí ya bajó la intensidad de su énfasis y después dijo, y a mí me sale la traducción vaya, y dice Dai di dawa, y lo cantó fuerte, Dai di dawa, obviamente no así, que es el estribillo, ¿a quién debo llorar mis dolores? Tristísimo, tristísimo. Y ahí termina la letra, así que no confundo más con la letra. De esto trata, de que él está sufriendo mucho porque no se encuentra que si ella lo deja, se va a sentir sin su amada compañera y no quiere que eso suceda, pero no puede evitarlo tampoco. Y es un poco escribirle como para que reflexione. Y entonces es una carta donde hay un profundo dejo de angustia. Ahí invita a la gente que canta. Un poco distinto, ¿no? Voz mixta es eso, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ese coro! Fue un grito de desesperación, un grito de desgarro. No me... Llanto. Aire. Breve. No. Ay. Me desgarró. O sea, no me esperaba ese grito desgarrador con voz mixta increíble que hizo. Dios santo, por Dios. Y ahora otra vez con el breathy voice tranquilo, como haciendo una introspección a él mismo. Oh, Dios.
شاهانه Ay, terminó de una manera desgarradora con su cabeza en el piso, arrodillado, muerto de amor. Increíble, Dimash no deja de sorprenderme cada vez que voy hacia atrás, voy hacia adelante. Todo lo que hace está bien, él es todo lo que está bien. Todo lo que está bien es Dimash. Todo lo que está bien. Es una maravilla. Te aplaudo, Dimash. No tengo otra cosa que decir. Es una maravilla. Es un ser de luz. Dios, qué bien cuenta las historias. Cómo sorprende cuando de pronto no te esperas algo así. Y de pronto cuando tiene que contar algo nostálgico te quedas así y te hace llorar, te hace conmover. Transmite tanto y con tanto talento. Es único, Dimash. Bueno, no quiero extenderme mucho. Acuérdense, si les gustó la reacción, suscríbanse. Voy a seguir con Dimash y con todo lo que me falta de Dimash y con lo que haga nuevo, obviamente. Voy a seguir con la nueva con el nuevo show, sacando fracciones, trayendo lo nuevo que hizo, pero también siempre tengo alguna falta vieja y vieja. Nada queda viejo de Dimash. Así que siempre va a estar presente en mi canal. Si les gusta, por favor, acuérdense de suscribirse, que es muy importante para el crecimiento de mi canal, ya que la mayoría de los videos están desmonetizados y tengo todo el canal con todo no apto prácticamente. Así que bueno, por favor me pueden ayudar poniendo la suscripción y la campanita al lado. Y bueno, dicho esto, les mando saludos, les deseo bendiciones, que sean felices y se les cumplan sus sueños más lindos. Hasta la próxima. Chao.